Los candidatos independientes llegaron al terreno electoral como una bocanada de aire fresco frente al monopolio de los partidos, pero muchos de ellos han actuado de manera no muy distinta a los candidatos de los partidos tradicionales. El INE en sus revisiones ya suspendió a más de 20 de los aspirantes a llegar a la boleta para competir por una diputación. Pero más allá de esto, más allá de este asunto puntual, la pregunta que prevalece de fondo es: ¿y cuál es la utilidad? ¿Para qué van a servir los independientes en estos comicios? Hoy ya se está hablando, por ejemplo, de la necesidad que algunos de ellos plantean de integrar, por ejemplo, en el caso de las alianzas de candidatos o aspirantes a la presidencia, de alianzas entre ellos para tener fuerza y poder ser competitivos. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Ahí me pueden mandar sus comentarios, sus críticas, sus observaciones, y si me acompaña, vamos a ver unos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Las candidaturas independientes llegaron a las elecciones como bocanada de aire fresco en el monopolio del poder de los partidos. Las solicitudes para participar rebasaron las expectativas a pesar de condiciones que les impidan convertirse en alternativa real para la ciudadanía. Ahora incluso podrían tener un rol importante en los resultados de la elección presidencial por la fragmentación del voto. Y sin embargo, su papel en la práctica disita en muchos casos en los objetivos de cambiar viejas prácticas y formas de hacer política. Su manejo, en muchos casos para obtener las firmas que los lleven a la boleta o en la rendición de cuentas, se parece mucho a la práctica que han criticado de los partidos tradicionales y que en buena medida justifican su presencia electoral. La supervisión y auditoría del Instituto Nacional Electoral ha derivado en la suspensión de aspirantes ciudadanos a diputados por falsificar firmas o hacer uso indebido del padrón, así como a reclamarles omisiones en los informes de ingresos y egresos a que están obligados con la autoridad. Ello se refleja el respaldo público, aunque en descargo suyo se señala que el exceso de los requisitos induce a reproducir las prácticas clientelares de los partidos. Por ejemplo, los candidatos presidenciales independientes en su conjunto bajan de 12.5 a 10% entre octubre y enero, según datos de Mitofsky en el periodo de recolección de firmas para cumplir con los requisitos. En medio de eso, el INE advierte del creciente desencanto de los mexicanos por la democracia. Su consejero presidente Lorenzo Córdoba anunció acuerdos de colaboración con Facebook, Google y Twitter para enfrentar otro fenómeno que hoy afecta a las elecciones en diversas partes del mundo: la desinformación, combatir las noticias falsas y generar certeza. El INE informó que 107 aspirantes sin partido a una diputación federal omitieron presentar informes de ingresos y gastos. Según el consejero Ciro Murayama, se perfila que en las elecciones del próximo 1 de julio únicamente habrá 39 candidatos independientes a diputados federales. Asimismo, la autoridad electoral dijo que 23 aspirantes independientes a una diputación federal no obtendrán el registro como candidatos, ya que gran parte de sus firmas fueron obtenidas de manera irregular e incluso fraudulenta. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que la democracia a nivel mundial enfrenta un contexto de noticias falsas que en buena medida ha logrado a contribuir en el desencanto. Esto deberá preocuparnos. El descontento con la democracia y con la política es un fenómeno que afecta la calidad de la democracia y que constituye, por cierto, para la autoridad electoral uno de los principales desafíos en esta lógica de convocatoria masiva de ciudadanos que requerimos para que operen en las casillas. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde luego, los independientes han sido una de las novedades de esta campaña electoral. Sin embargo, en muchos de los casos, las prácticas que han seguido para obtener las firmas que les permitan llegar a la boleta, como ha demostrado el INE al suspender a algunos de ellos por alterar firmas o padrones, pues los ha dejado en una situación, digamos, similar en cuanto a prácticas con los partidos tradicionales. Pero en descargo de muchos de ellos, dicen, el tema es que es tan fuerte, las restricciones son tales los obstáculos para llegar, que casi parece inducir a repetir los mismos padrones que los partidos. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, bajo la pregunta: y finalmente, ¿para qué sirven?
cuál va a ser la utilidad de los independientes en esta campaña electoral. Y me da mucho gusto, como todos los miércoles, está conmigo Fausto Barajas, coordinador del equipo de Margarita, pero además, y en este caso, sobre todo, colaborador permanente en este espacio. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por estar. Y está también conmigo Javier González Sirión, que es aspirante. Bueno, casi ya la tienes muy segura, ¿no? Vamos a 10. A la Ciudad de México. Vamos a 10. ¿No? Ya juntaste las firmas, ya están presentadas. Ya. Y posiblemente tú me decías, 2 más. Yo creo que vamos a ser 3. 3 a la presidencial, ¿no? Y 3 también a la jefatura de gobierno. Déjame arrancar entonces con la pregunta que acabo de plantearle al público y es que hay asuntos de cultura política o muchos de los candidatos o aspirantes más bien que buscaron llegar a la boleta no son tan distintos que los partidos políticos o son las reglas las que inducen el que se tenga que entrar, pues digo, a esta cosa de irregularidades, trampas, alterar padrones, firmas, etcétera. Mira, yo creo que... ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que hay de todo, ¿no? Yo creo que independientes, pues cualquiera se puede apuntar, ¿no? Cualquiera se puede apuntar y cualquiera puede ir caminando sobre esa vía. Yo, francamente, yo veo ahorita que las candidaturas independientes están apenas despegando. En mi caso, yo tengo ya encuestas claras que se hicieron incluso para determinar quién es el candidato del frente para la jefatura de gobierno. Y yo veo que hemos crecido de un punto muy pequeño en septiembre que empezamos a un 15% y ya veo que yo le estoy quitando, por ejemplo, aquí 700,000 votos a Morena. A ver, de 1 a 15%, según tus encuestas, han subido los independientes en términos de preferencia, intención de voto, mi sumados. Tema particular. No, es mi tema, es Javier González Sirión como independiente únicamente. Okay. Si estoy en la boleta, Morena tiene en el DF 700,000 votos menos. No es el objetivo quitarle votos a Morena, el objetivo es ganar la elección, pero vamos caminando hacia eso. ¿Qué encuesta traes esa? Es la de Grupo Impacto, que es del 8, te la paso en un ratito, es del día 8 de enero. Tiene pues escaso un mes, no ha habido muchas encuestas más. En este momento los independientes yo creo que estamos creciendo porque finalmente somos gente que está fuera de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen su sello, tienen su marketing, tienen su branding, tienen su marca que ya tiene un voto, digamos, duro o blando, pero establecido de mucho tiempo atrás. Y nosotros estamos pues, de cero con propuestas y yendo a tocar puertas y estando aquí en los medios de comunicación, dando a conocer nuestras propuestas, creciendo en intención de voto rumbo a julio. También veo que la presidencial, por ejemplo, Margarita, pues ha ido creciendo con subidas y bajadas, de acuerdo a cómo va el PAN un poquito más. Y en este momento te puedo decir que si bien los independientes estamos abajo ahorita de los partidos políticos, con el número tan grande de indecisos que hay y el desencanto que hay de los partidos políticos en general, sí tenemos algunas posibilidades de ganar la elección si es que vamos unidos y con buenas propuestas. Pero dirías, en síntesis, para ir con Fausto y rebotar, hay de todo como en botica. Algunos no son tan independientes y otros parece que son espontáneos, pero no necesariamente son espontáneos, ni tienen, digamos, esa convicción que los distinga de los partidos tradicionales, así como hay otros que en efecto son independientes. Algunos no son tan independientes. Algunos no son tan independientes, pero el que alguien haya estado en un partido político en alguna ocasión no quiere decir que hoy lo esté. Y no quiere decir que hoy esté bajo esa pirámide tan vertical como son los partidos políticos. Hoy puede ser una persona totalmente independiente con experiencia partidista anterior. ¿Cómo sería tu radiografía de los independientes, Fausto? Yo creo que, a ver, el esfuerzo que ahorita está viendo mucho más robusto, porque cuando estás en la parte de la presidencial ya habías empezado con los gobernadores, en el caso de Nuevo León y en los casos de diputados, en fin, ya había habido los ejercicios previos, pero de lo que yo estoy viendo, sí creo que falta mucho. O sea, si te estás enfrentando a una contienda demasiado inequitativa, asumiendo que de buena voluntad se diseñó el mecanismo de independencia, le falta mucho, ¿no? Esto es como la versión 1.0, yo creo que debemos llegar a la versión 25, ¿eh? ¿Y por qué lo digo? Esto es como el juego de lástima Margarito, ¿no? O sea, los independientes llegan en unas condiciones de inequidad, o sea, lo de las firmas, cuando te dicen, ¿son muchas o pocas? Pues yo le pregunto a la autoridad, pues, ¿en base a qué pusieron 1% o no? O sea, creo que aquí hay muchas cosas de ver cómo mejoras el esquema. Creo que sí tiene que haber mucho más apertura. Una reforma. Sí, no, a ver, ¿tú crees tienes que viene cambiar, una reforma? O sea, a ver, ejemplo, ahorita tú llegas a las firmas, en todos los casos de la gente que está con los méritos que tengan o no, y a mí la palabra independiente no me gusta, porque al fin y al cabo es el que quiera puede jugar. O sea, a mí lo que me gusta es que cualquier ciudadano, como se le pegue la gana, pueda aspirar. Sin tanta restricción. No, y sin tanto romanticismo de, o sea, a ver,
los partidos políticos también son ciudadanos, no son marcianos los que están en los partidos. Sí, aunque parezca, Entonces, pero es otra cosa. Es otro tema. No, digo, sí, pues, pero este tema sí te brinca porque ya que lo vas analizando desde la aplicación, la restricción para que la gente participe, por ejemplo, en las oficinas del INE en todo el país, el hecho del acceso a los recursos públicos, que dicho sea de paso, o sea, Margarita, nosotros hemos propuesto, y a lo mejor es en el extremo, la eliminación del financiamiento público, porque si estás viendo que se puede hacer campaña con mucho menos recursos, e ir a pedir recursos privados. O sea, lo que creo que debe haber más transparencia de cómo se piden los recursos, quitarles recursos a los partidos políticos, y una vez que estás en la boleta, por ejemplo, los tiempos aire en los medios o en donde se vaya a poder hacer spots deben ser mucho menos. Ahora fíjate. Y se deben distribuir de manera equitativa, porque si no estás entrando en una competencia o sea, completamente inequitativa, ¿no? Desde el inicio. Ahora, el consejero Ciro Murayama acaba de salir, dijo tenemos 107, hace un par de días, 107 candidatos independientes a diputaciones federales que no entregaron los informes de ingresos y de gastos, dentro de los cuales 40 de ellos habían cumplido con todos los requisitos de las firmas y seguramente se van a quedar en la cuneta. ¿Por un contador? No van a llegar. Por falta de contadores, por falta de recursos. Mira, yo estoy de acuerdo con ellos, yo estoy de acuerdo con Margarita en ese sentido. Los partidos políticos no deberían tener dinero del erario público. Ya de por sí son unos monstruos que tienen todos los recursos que hay. De por sí están saqueando en muchos casos el dinero del erario público y les dan dinero, pero a borbotones. 46,000 millones de pesos va a costar la elección el año que entra. Mucho más que cualquier otra elección, y eso es solamente lo oficial. Pero, a ver, ¿a ti te preocupa lo de la inequidad? ¿Tú cómo financiaste todo este operativo de firmas? Mira, tiene que ser con dinero privado y propio, en todo, absolutamente. No hay un solo peso de dinero público para los independientes, y yo estoy de acuerdo, yo no estoy pidiendo dinero público, yo lo que estoy pidiendo es equidad y que le quiten a los partidos. Ahí están coincidiendo. Si no es indiscreción, y ya seguramente te lo va a preguntar la autoridad electoral, ¿cuánto te costó esta campaña? Va a costar un poquito más de $1 millón. Por ¿1 ahí, millón de pesos nada más? No tengo todavía la ¿Cuántas fiscalización. 75,000 firmas, 74,500 firmas. 75,000, $1 millón, 75,000 firmas. En el caso de la presidencial, como es tu caso, son más de 800,000 y una dispersión de 17 estados. 867,000 y 17 estados. Nosotros hemos, por decirlo así, un modelo es muchos voluntarios, ¿no? Y parte brigadistas. Yo creo que el cierre lo tendremos que hacer, lo tienes que entregar después del 19, y yo creo que ya habrá claridad de cuánto te acabó, digamos, costando el periodo. Tú tienes un techo máximo de hasta 33 millones, donde puedes, o sea, donde está oficina, que si los sueldos de la gente que está trabajando en el staff, posibles brigadistas, porque aquí cuando dicen, y sí quiero ser bien puntual respecto a independientes, y eso le corresponde, y también quiero ser muy claro, a la autoridad, que no necesariamente es el INE, que es el tribunal eventualmente ya Sí, claro, el último el órgano jurisdiccional. Pero este tema que ha estado circulando de que se compran firmas o no, a ver, muy diferente decir que tú tienes brigadistas, ¿no? Cuando toda la gente, para que haga un trabajo y toque puerta a puerta, a lo otro que está pasando, que se ha visto que están comprando firmas o bases de datos. Sí, que ojo, que ahí también hay que ver quién está resguardando los datos. O sea, porque esos datos, o sea, vienen de dónde se están instituciones, están saliendo, están o públicas clarísimo. o privadas que están vendiendo estas bases de datos, que preocupa que esa información ande en manos de todo el mundo. ¿A ti sí te acercaron con esos temas aquí en la Ciudad de México? Te voy a decir por qué te lo pregunto, porque buena parte de los suspendidos, de los 23 que ya fueron suspendidos por estas irregularidades, justo son del DF. Hay muchos que son del DF, sí. Hay muchos que son de otros estados. No, yo no he visto eso, a mí no se me han acercado para venderme absolutamente nada. Sí hay gente que quiere trabajar y hay gente que pues se le da un apoyo por firma, porque también se tienen que mover. En el caso de los presidenciales, pues hay traslados entre estados. Yo con un boleto al metro, en la mayoría de los casos. Sí, no, es bastante más módico. A mí sí me cuesta más barato. Yo te digo, el millón que te digo no es exacto, es lo que yo estimo. Todavía no acabamos el proceso de firmas y yo la verdad no me quiero quedar fuera por un tema de fiscalización, de no hacer un número correcto. Puse unas bardas, por ejemplo, en Miguel Hidalgo y las tengo que fiscalizar todas, ¿no? Tengo que fiscalizarlas y decir cuánto me costaron cada barda, cuántas son, fotografías y vámonos, para que se sepa exactamente cuánto costó todo el proceso de esta etapa, ¿no? Ahora, si preocupa la inequidad, digamos, en el proceso para llegar a la boleta, no sé cómo lo vean en el caso ya de la campaña, aquellos que lleguen a la competencia. Van a jugar con partidos que tienen muchísimos recursos. Mira, ahorita les regalaron 20 millones de spots en su precampaña. 20 millones de spots. Nosotros tenemos que hacer como sea, con dinero propio,
para poder salir adelante de una labor verdaderamente titánica. Y a ellos les regalan dinero, y les regalan spots, y les regalan todo. Ellos van prácticamente caballo de Hacienda. ¿Y cómo enfrentar esta? Porque yo no sé qué te preocupe más, la inequidad hasta ahora o la que viene. La que viene es peor. Yo creo la de ahorita es buena, y ahorita no te decir que hay inequidad, simplemente es un requisito. No es es el el entras, ¿no? Lo que te preocupa es lo que sí que dices, oye, a ver, esto está incompleto. O sea, no podemos hablar. Y esto que estaba diciendo Javier, pasas desde ese tipo de cosas que tú estás enfrentando corporativos que se nutren. O sea, esto es como si fuera un oligopolio, cada vez más, ¿no? Oye, ¿cuánto estuvo la elección pasada? Pues eso te toca. ¿Y cuántos spots también te tocan en función? ¿Cómo quieres propiciar? Y vamos a verlo desde un punto de vista de modelo económico, industrial. Dices, a ver, ¿cómo quieres hacer o garantizar la entrada de nuevos jugadores a la competencia si lo que haces es restringir la equidad El acceso. en la competencia? Y en la competencia. O sea, una vez que tú ya entraste o tienes un boleto para competir y hay recursos públicos de por medio, yo creo que se debe reflexionar cómo se deben distribuir los espacios aire que hay en los medios para que todos los que estén en una boleta se distribuyan igual. No en base a lo que estuvieron, porque si no, no hay manera. Te pongo un ejemplo, que estamos analizando los lineamientos, y esto que te estoy diciendo puede ser un dato no preciso, pero por cada estación de radio o en tele que tú tienes un acceso a 30, 40 segundos como independiente, un partido político tiene el equivalente a 20 minutos. Pues ahí está un ejemplo. ¿Cuáles son las principales estrategias que pueden seguir frente a las inequidades de la competencia los candidatos independientes y cuál va a ser su utilidad en esta campaña? Estamos hablando con Fausto Barajas, coordinador de la campaña de Margarita Zavala. Estamos hablando con Javier González Sirión, aspirante a competir por la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Y la verdad es que algo se empieza ya a mover cuando todavía ni siquiera han llegado a la boleta, desde el momento en el que algunos comienzan a hablar de la necesidad de integrarse, de hacer alianzas. Estoy pensando, por ejemplo, en Ríos Peter y el Bronco, que entiendo hoy mismo tuvieron una reunión para ver si van en un frente, si luego invitan a una Margarita, que son, digamos, los tres más viables para llegar a la boleta. En el caso del distrito de la Ciudad de México, ya estoy yéndome al pasado, en la Ciudad de México, tú me acabas de decir que puede haber una situación similar. Yo creo que es importantísimo. Los independientes, hoy en este momento, sí cambiamos la elección. En este momento ninguno está arriba, ni en la jefatura, ni en la presidencial. Pero hay tantos indecisos que podemos estar arriba. Y lo que nos catapultaría eso es que fuéramos juntos. Además estoy seguro que lo va a haber. Estoy seguro que los que lleguemos finalmente a la boleta para la jefatura de gobierno, la gobernatura de muchos estados, vamos a tener que platicar con los presidenciales, vamos a tener que incluso adoptar algunas de las propuestas de los presidenciales y claro, viceversa, los presidenciales tendrán que también adoptar algunas de las nuestras. Si se logran juntar los tres presidenciales, Armando Ríos Peters, el Bronco y Margarita Zavala, la verdad, están competitivos contra López Obrador o contra el que les pongan. Bueno, igual, a ver, la última de mitos que a todos los presidenciales independientes les da alrededor de 10%. Juntos. Sí, pero hay una potencialización. En el caso de la Ciudad de México ya hubo votos para los independientes en el constituyente. Y lo que pasó ahí es que había más de 20 candidatos y se dividió el voto, pero si juntas todo eso... Se pulverizó. Pero si juntas todos y juntas el exceso de votos nulos que hubo sobre la norma de una elección normal, común, siendo que solo votó el 30% de la población, estás hablando de un grupo competitivo, o sea, de más de 20 puntos. Tú estás por esa estrategia. ¿Te gustaría que eso pasara en el DF? Sí. Que todos los locales fueran juntos. Me gustaría que todos los candidatos para la jefatura de gobierno camináramos, porque tenemos que crecer primero para poder sumar más, y en algún momento nos juntáramos, hiciéramos una unión de propuestas y definiéramos cómo íbamos a sacar a los partidos políticos. Pero eso implica que de los tres, por ejemplo, que quedaran, dado el caso en la Ciudad de México, uno solamente subiera a la boleta. Más competitivo. Tendría que darse las declinaciones antes. ¿Cómo la ves tú, Fausto, en el caso de la presidencial? A ver, yo creo que suena de bote pronto bien. El tema que yo veo en estas cosas de fondo es, lo que sí hay es un gran desprestigio de los partidos políticos o de lo que se refiere a la política en sí misma por la gente.
Y eso no necesitas irte a ver si agregando o no el tema independiente jala. Eso a veces nada más con ver un discurso de Lorenzo Córdoba del INE. Claro, que y tú dice, no solo desprestigio, sino desencanto de la Entonces, de la democracia. y todas las encuestas, cuando te preguntas, ¿usted estaría dispuesto a votar por algo que no fuera tal? Pues el 60%, 40%, lo que quieras. Es un chorro. Entonces, yo creo que aquí el tema es, a ver, ¿cómo puedes lograr en una eventual unión de esto? Tiene que haber algo en común. O sea, lo que no puedes hacer es lo que está pasando con el frente, ¿no? Es correcto. El llamado frente frío, ¿no? Ya no es ¿no? A ver, ¿cómo te pones luego de acuerdo en temas bien puntuales? Yo creo que eso es donde hay que prestarle seriedad. A lo mejor en agenda, tiene que haber con Morena y agenda. con Morena y el PES. Hombre, o sea, sí hay cosas en las cuales tú no compartes, o hay con cuates con los cuales dices, oye, en tu opinión, no tienen buena reputación. A ver, ¿cómo te vas a juntar, hombre? Pues es a lo que le estás mandando un mensaje a la ciudadanía de que quieres hacer las cosas a la política de manera distinta. Hombre, no se agregan los datos así. O sea, la gente del electorado, o sea, no llegas aquí para unirte. O sea, no es el frente de independientes. O sea, sí entiendo cuál es el tema con los partidos. O sea, yo creo que sí es una mentada de madre como se viene haciendo la política hoy en día en México. Y tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Claro. O sea, hay que quitarle privilegios a estos canijos en el gobierno. O sea, sí hay que ver, control de la representación, que finalmente la siguen manteniendo. Tienes que quitarle recursos a lo que es la burocracia entendida como partidos políticos y gobierno, o sea, desde la gente. Entonces, eso tiene que ver. Si esas agendas en común las tienes, creo que puedes llegar a acuerdos. ¿Tienes agenda en común con los otros dos candidatos a la Ciudad de México? Conozco algunas propuestas, los conozco a los dos personalmente, y yo creo que podemos hacer una serie de propuestas en común sobre las que podamos caminar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en el combate a la delincuencia, por ejemplo, en eliminación del fuero. Yo tengo proyectos muy particulares, yo tengo proyectos económicos muy particulares, como pavimentar toda la ciudad. Detecté 40,000 millones de pesos que se desviaban del presupuesto de la ciudad. Entonces, ese dinero lo voy a enfocar, por ejemplo, a hacer una cúpula de Wi-Fi gratuito universal para todos los capitalinos, para que no tengan que pagar sus recargas, pavimentar la ciudad, que urge mejorar la vialidad, urge hacer más líneas del metro, y eso lo puedo hacer con pesos y centavos que tengo detectados que hoy se van a gasto político. Creo que en eso van a compaginar los otros dos candidatos independientes. Ellos tienen cosas muy particulares también, en cuanto a la delincuencia, en cuanto a manejo de algunos grupos, en cuanto a temas económicos particulares de grupos en la ciudad. Y creo que podemos entre todos hacer un gran proyecto de Ahora, ciudad. si atiendo lo que pone Javier sobre la mesa, son cosas, digamos, muy prácticas, donde no administrativas. No hay demasiada ideología. No, yo creo que en parte de los gobiernos estatales y en general, la gente lo que demanda es cosas prácticas, que ocurran servicios públicos. O sea, si tú lo aterrizas en los municipios, en las ciudades o en los estados, tiene que ver mucho con la provisión de los servicios públicos, que es en lo que está fallando los gobiernos. Al fin y al cabo son los primeros contactos que tiene la ciudadanía. O sea, es la banqueta, la calle, el policía, o sea, que ocurran las cosas. O sea, todo eso es muy... O sea, tú verías más fáciles este tipo de alianzas a nivel estatal o a nivel... Sin duda, porque creo que ahí van claramente e incluso las federales tienen que ver con temas muy fuertes respecto al combate, por ejemplo, a la corrupción. El tema de cómo entrarle a temas de seguridad desde el punto de vista de políticas públicas y diseños de programas de gobierno. Ingreso básico universal, o sea, va a ver, si alguno de ellos, que yo no sé cómo piensan los otros, o sea, por eso te digo, abiertos al diálogo, claro, pero tienes que ver en qué sí, en qué no. Si te dicen, oye, al ingreso que está proponiendo el Frente Frío, ¿le entras? Pues claro que no. O sea, o a frases misóginas, como por ejemplo ha tenido el Bronco. Te cuesta trabajo, ¿ves a Margarita caminando ahí? Te cuesta trabajo entender eso. Estamos hablando de los candidatos independientes. ¿Cuál va a ser el rol? ¿Cuál va a ser la importancia que van a jugar en esta campaña? Todos aquellos que lleguen a estar en la boleta. Estamos hablando con Fausto Barajas, coordinador de la campaña de Margarita Zavala. Estamos hablando con Javier González Chirión, candidato aspirante a competir por la gubernatura de la Ciudad de México. Para algunos, el candidato independiente tendrá la gran aportación de poner temas de agenda, algunas de las cosas que los partidos no quieran decir, comprometerse o poner adelante. Para otros, si llega a haber una competencia muy cerrada, los independientes pueden ser definitorios a la hora a lo mejor de aliarse, ya no solamente entre ellos, sino con alguno de los candidatos y finalmente pues, inclinar la balanza a favor de, sobre todo, de
el que vaya, me imagino, en segundo lugar, difícilmente será en el del primer lugar, o el que encabeza las encuestas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que entras a una contienda para ganar y presentando un proyecto, ¿no? Dicho eso, yo creo que el escenario, a ver, y lo que decíamos de Saque, todo el mundo dice, oye, no se ven porque no tienen las mismas condiciones. Que sí te llama la atención a veces oír eso, a veces en Círculo Rojo y empresarios se oigan, es una mentada de madre que tengan estos cada alianza 3,000 millones de pesos, que como dice Javier, no los quiere uno, ¿eh? Como dicen, oye, si no tienes lo mismo que los otros, quítale lo que tienen. O sea, a ver, no deben tener eso. No es danos, o sea, quítales. Tú sumas lo que traen, así, legítimo, ¿eh? 11,000 millones de recursos de lo que se puede ver. De lo que en teoría tienen derecho, lo que se 11,000 millones. Ajá. Pero para que los empresarios deberían estar con un grito diciendo, esos recursos deberían estar metidos en la reconstrucción del sismo, deberían estar metidos en ver cómo haces el tren Durango-Mazatlán para temas logísticos, no para andar paseando, pues, pero, o sea, ver dónde inviertes esos recursos de mejor manera, que salgan a la calle, como todo el mundo sale todos los días a partirse la cara, para buscar recursos para financiar tus ideas, ¿no? Al fin y al cabo, la política, lo que estás buscando es ideas de cómo mejorar la sociedad. Entonces, sí deberías buscar que eso ocurra, quitándole los recursos a los partidos. Es cuando dices, entras, yo sí creo que sí, Javier, el descontento está tan fuerte que yo creo que hoy nadie puede decir ni medir qué puede pasar, ¿eh? Porque este tema que de las estructuras, ya sabes que te hablan de las estructuras, son como los fantasmas. La maquinaria. Todo el mundo habla de la maquinaria. Y cuando les digo eso, bueno, si eso hubiera sido cierto, o es cierto tan potente, yo creo que es cierto en el margen. Pero nunca hubiera perdido el PRI en el 2000. Pues tenía la mayor estructura, ¿no? La mayoría de la gente no vota porque le dan una despensa. Digo, si eso fuera en el 2016, pero no hubieran necesariamente perdido los partidos en los estados. No que haya ganado el PAN, porque donde gobernaba perdió. Sí, ¿no? claro. Por alianzas. Claro. Entonces, lo que la gente está hasta la madre, o sea, es literal, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que puede haber unas grandes sorpresas. Sí coincido que el mensaje y las propuestas sí pueden hacer la diferencia. O sea, yo creo que la gente escucha más cosas que le hagan ding ding que lo que los partidos creen, ¿no? O sea, yo creo que sorpresa, bisagras o agenda. No, yo creo que no sería. Tres? Yo creo que si ves los números reales, no es sorpresa. Tú tienes que ver los números de Morena. Los números de Morena son en parte el descontento, en parte el antisistema y en parte lo que tiene López Obrador, él en particular. El antipri, Pero antisistema. tú compites por eso. Tú compites con el antisistema, con un cambio. Compites con el indeciso, el que no quiere votar por lo que ya está. Y bueno, lo que tiene López Obrador personalísimo de él, pues a lo mejor en la jefatura de gobierno ni siquiera compite. O sea, tú le estás quitando en el DF, 700,000 votos hoy. Y se los estarías quitando a Morena, según tus Se los cálculos. estaría quitando Morena según las encuestas que tengo acá. Ahora, con ese capital, ¿para dónde te da? ¿Para ganar, para hacer bisagra o para hacer agenda? Definitivamente que yo voy para ganar y lo que tengo que hacer es que los indecisos le sumen al porcentaje que ya tengo y la gente que dice no quiero votar por ninguno de estos, voto por Morena, se dé cuenta que Morena finalmente tiene a los mismos políticos del PRD que estuvieron en el PRD en este caso hace 3 años. O sea, entonces sería ganar primero, agenda después. Yo creo que demostrar que la inviabilidad de Morena. La agenda tiene que ser importante para ganar, porque tienes que dar propuestas y las mías son muy sencillas. Hoy los partidos políticos se lo gastan en ellos, en movilizar, en robarse el dinero, en hacer política, que ellos le llaman a comprar votos, y de otra manera gobernar como gobernaría yo, que es gastando todo en obra pública y en beneficio de los ciudadanos. Tal cual, así de sencillo. ¿Cómo verías una competencia muy cerrada? A ver, por ejemplo, Margarita, hoy en la mayoría de las encuestas trae al menos están hablando al menos de 7-8 puntos. Eso puede definir una elección. O sea, una elección cerrada, piensa en la de 2006 incluso. Sin duda. Bueno, hay una candidata que finalmente se incline por una u otra opción, puedes marcar la diferencia. ¿Ves ese rol de los independientes en el último momento? A ver, es un escenario que está ahí. A ver, yo veo que sí podemos crecer, veo el desmoronamiento de las otras opciones, donde ves una opción de crecimiento derivado que puedes representar claramente un programa de gobierno diferente, una opción de gobierno diferente, una forma de hacer diferente la política. Entonces es donde veo yo, sí, claro, una oportunidad de que te puedas meter y que al fin y al cabo sí creo que ahorita las encuestas son fotografías del momento. Hay que ver un momento ya cuando estás registrado y estás en la boleta, cómo se empiezan a mover los números y a reserva de que les creas a los números, porque hay mucha gente que no
no está revelando sus preferencias, ¿no? Sí. Entonces, 30 y tantos % indecisos. y yo creo que todavía... En DF, Sí, hasta más. sí, en DF más. ¿No? Yo creo que eso de también, ya cuando vas viendo esto de que si la gente claramente voto duro o no voto duro, yo creo que es mucho más sofisticado. Y por ahí había algunos libros donde hablan de estos mercados o de este volumen de las personas que votan, ¿no? Switchers. O sea, creo que es mucho más. Hay que leer mucho más lo que la gente quiere al final, y creo que el voto es mucho más cambiante y se decide probablemente en el Los último mes, últimos, ¿no? sí. De cómo vas y cómo están las propuestas. Entonces yo sí creo, a ver, pueden ser, sí, sin duda. Algunos ¿no? dicen que casi en la urna. No, O sea, que entonces- cuando entras a la mampara. O sea, yo Un sí porcentaje veo, está así. no sí veo una gran área de oportunidad para presentar cosas diferentes, formas de ser diferente la política que te permita crecer. Ahora, puede ser bisagra, sí, un escenario, pues habrá que ir viendo cómo se comporta la elección. Sí, en eso estamos saliendo ahorita, ¿eh? ¿Y cómo lo ves en el DF? Yo ¿Cómo lo veo- cómo yo lo lo ves veo- a ver, en el DF tú ves, por ejemplo, hablemos de escenarios, el escenario se cierra un poco la competencia Sí. y Alejandra Barrales los va a bajar. independientes apoyando a Barrales finalmente No. para evitar a Morena. A No, ver, no. pero es que tú vas contra Morena. Mira, yo voy contra Morena porque es el rival a vencer. Es el rival a vencer. Definitivamente. Y porque en lo que yo traigo encuestado, le quito directamente a Morena los votos que tengo, la mayoría, que es el voto entre el indeciso y el voto que está en contra del sistema. Entonces, yo sí veo en esta elección que de seguir así y de poder tener unión entre los independientes, vamos a tener una elección entre independientes y Morena directamente. El frente lo veo muy caído por diferencias que tienen en ideologías. Yo no veo al votante panista, por ningún motivo, votando por Alejandra Barrales. No lo veo en la elección. Ahora sí que ni siquiera, como dice Fausto, los fantasmas de las tribus periodistas cortocircuito. y el control que tienen en buena parte de las delegaciones. Tienen un control de algún grupo de gente, pero finalmente van, compran el voto, dan miles de pesos, tinacos, agua y los tratan de controlar. Y el día de la elección la gente llega a la urna y vota por el que más le conviene a largo plazo. Por eso veo que es entre Morena, que es el partido nuevo que se pinta de blanco, de limpio, de todo bonito, y no lo es, en la medida que la gente se dé cuenta que son los mismos que estaban antes, que trataban antes el PRD, y los independientes. Yo creo que son las dos únicas opciones hoy en la ciudad. Los demás, por el techo que tienen, no van a llegar a un porcentaje que sea suficiente para ganar una elección. Está entre esos dos. Vamos a ver, y a ustedes seguramente pronto los van a buscar. Si hoy fue buena la comida del Bronco y Ross Peter. Hay que tener comidas, hay que tener algunas comidas. Para ver si ustedes, Siempre para yo creo ver si que ustedes se suman. abiertos a dialogar siempre. Yo creo que Aprendes la mucho, política además, es eso. propuestas de otros Lo que sí hermanos. creo que también hay que darle cada vez más seriedad a la política es cómo y en qué términos puedes ir junto o de plano con quién no vas. ¿eh? Para no repetir. Tiene que ser muy claro. Oye, ¿eh? para no repetir, porque si no, entonces la Yo justificación creo que de por qué la estás gente aquí. en toda actividad humana valúa mucho la definición. Sí. La indefinición vales queso, ¿eh? O sea, Y tiene razón. tiene que ser y muy los claro. La partidos definición igual. y las ambigüedades que tanto daño nos han hecho Sin duda. en términos generales en la política. Muchas gracias, ya No, se me gracias acabó a el ti. tiempo. Javier González Muchas Sirión, gracias. aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Mucha suerte, que te vaya Gracias. muy bien. Y por supuesto, Fausto, nos vemos el próximo miércoles aquí. Aquí un nos placer, vemos. un Aquí placer nos haberte vemos, tenido. Pepe. Que estés muy bien. Gracias, gracias, Muchas Javier. gracias a ambos, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas. Lo espero mañana 7 de la tarde desde Ciudad Imagen. Tengo